Bueno, debo de hacer una salvedad, van a perdonar. El tema, pónganle ahí, pedagogía de la predicación. Pedagogía de la predicación. Así lo vamos a titular esta primera intervención. Yo soy muy chiquito, ahí no me ven. Pedagogía de la predicación. Y abajo ponen la cita bíblica que nos va, o que tiene que iluminar eso, ¿no? Primera de Pedro 3:15. Voy a leer yo para que avancemos un poquito. Faltan 6 para las 9, tengo hasta las 9:15, ¿no? Bueno. Dice ese texto bíblico: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Muy bien, esta cita bíblica es muy conocida, especialmente por la primera parte que he mencionado: dar razón de nuestra esperanza. Allí en esa palabra, ¿verdad?, esperanza, podemos quizá alargar un poquito la mano y poner allí dar razón de la fe, dar razón del amor, dar razón de ser cristiano, dar razón de la vida eterna, dar razón por qué soy católico y por qué no voy a la menonita y por qué no voy a la pentecostal. Dar razón de nuestra esperanza, en lo que nosotros estamos fundados. Y vean, ustedes son los predicadores de esta vicaría, algunos, porque no hemos podido traerlos a todos, evidentemente, ¿verdad? Pero ustedes tienen que tener esta conciencia de que en este mundo es necesario dar una palabra que anime a un montón de gente. ¿No se dan cuenta que fría está la gente hoy después de esta pandemia? Bueno, y antes quizá algunos más, ¿no? Pero la pandemia nos ha dejado bastante helada. Está más caliente el café de cafeteros de cara sucia que nosotros, ¿verdad? Entonces, dar razón de nuestra esperanza. Fíjense, dice el texto bíblico, ¿no? Dice allí, dar una respuesta a quien le pida cuenta de su esperanza. Háganlo, dice, con sencillez. Con sencillez. Nuestro Señor Jesucristo lo hablaba también, ¿verdad?, con sencillez, de manera que lo entendieran todos. Que lo entendieran todos. La sencillez implica, ¿verdad?, el uso de la palabra sencilla. Eso cuesta. No crean ustedes que es fácil. Porque incluso para un predicador se requiere también, de alguna manera, que sepa hablar. Que sepa hablar. Entonces, más adelante habrá una intervención en la que les van a hablar profundamente de eso, pero la sencillez implica también, pues, que la persona pueda hablar. Deferencia. ¿Qué es la deferencia? Significa respeto, cuidado. No sé, por ponerme romántico, ¿no? Primor. Eso significa. Algunas veces desenvainamos el machete, ¿verdad? Y dice, es que así quiere la gente. Algunos sí, ¿verdad? Pero importante es la deferencia, el respeto, el cuidado. Se requiere mucho cuidado. Fíjense, este es un testimonio de un predicador de mi parroquia, en la que él menciona qué difícil fue que en cierta ocasión le sacaron de contexto una frase. Y hasta el día de hoy entiendo yo que la familia es enemiga de él. Porque predicando en una vela de difuntos allí, no sé por qué motivo, y emoción, y nervios y tal y todo, se le salió a decirle a él que muerto el Chucho se acabó la rabia. Y la gente entendió que le habían dicho Chucho a lo que estaba allí tendido. Miren, hermanos, tener deferencia, respeto, cuidado, atención, es bien delicado. Por eso ya les voy a decir allí algunas cosas que todos debemos de tener muy en cuenta a la hora de la predicación.
con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia, dice. Todos los días decimos, no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. A mí me dan ganas de meter la cabeza entre las canillas. ¿Quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros tiene la conciencia así pura, limpia? Por eso me encanta mucho aquella canción, es una oración a la Virgen, ¿no? Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, porque es un reto, no es solo una canción. Y la Virgen Santísima ya sabe que ella tiene su pureza y tiene su conciencia limpia, pero yo, ¿cómo la tengo? Entonces implica mucho, ¿no? Tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, es decir, que quede burlado él, no yo. No yo. La vergüenza será para aquellos que calumnian. Calumnian es que mienten, que difaman, que calumnian la vida recta de los cristianos. Vean que esta cita bíblica es potente, nos agarra de pechito, porque nos implica que nosotros somos cristianos. Y fíjense, en las parroquias, en la comunidad, el primer cristiano, ¿quién es? El coordinador de la comunidad, el catequista, el predicador, ¿verdad? El que da la enseñanza para los bautismos, el que da la enseñanza para la confirmación, el que es ministro de la comunión. De él se espera, sea cristiano. Bien, entonces, todo eso para llegar, hermanos, a tener ese perfil, ¿verdad?, que menciona acá el apóstol Pedro. Nosotros acá en este taller vamos a intentar ayudarles a que vayamos teniendo una manera, una forma de presentarnos a la comunidad. Bien, entonces hasta allí llego con el tema de la cita bíblica. Preciosa, ustedes se las dejo allí como inquietud, medítenla una y otra vez, como así un profesor, rumienla. Los hermanos de mi parroquia les he dicho muchas veces que hay que rumiar la palabra de Dios. Ustedes saben que es rumiar, ¿verdad? Las vacas comen, tragan, vuelven a sacar y vuelven a mascar. Eso se llama rumiar. Entonces, eso es rumiar una y otra y otra y otra vez. Esa cita bíblica ¿qué hay que hacer con ella? Ya el padre ya nos dijo vaca. Hay que rumiar la palabra. Bien, vean, apunten esto. Toda exposición, pongan allí, toda predicación ha de tener 3 pasos. Vamos a mencionar 3 pasos. Toda predicación ha de tener 3 pasos. Tres pasos. Número 1, introducción. Número 1, introducción. Lo que quiero decirles en este primer paso, ¿verdad?, de la introducción es lo siguiente. Fíjense, cuando uno va a hablar en público, hay que intentar, esta es una manera que yo les propongo, naturalmente el tema de pedagogía puede haber muchas, pero esta al menos yo la he considerado que puede ser buena. Una de las primeras cosas en la introducción es comenzar con lo más interesante o con alguna cosa interesante. ¿Por qué? Tienes que captar la atención del público. Tienes que llamar con algo interesante. Algo interesante, ¿qué quiere decir? Alguna cosa que toque la vida, algo que la persona se sienta identificada con aquello. Interesante no quiere decir lo más importante, ¿sí? Porque tal vez usted cuenta alguna anécdota, alguna historia que le ha pasado en su familia, pero no es lo más importante que usted quiere transmitir, pero sí es interesante. Sí es interesante. Entonces, intentar buscar, miren, cuesta, porque para eso
ya se les dirá, ¿verdad?, que se requiere de una preparación, de una preparación. Qué interesante, con qué cosa interesante voy a abrir, ¿verdad?, mi discurso. Porque, atención, yo pienso que todos ustedes han tenido la experiencia de que se paran ahí en una asamblea, en una celebración de la palabra, incluso en una formación de un ministerio en su comunidad, y los primeros 10 segundos todo el mundo está así. Pero los primeros 10 segundos tiene que mantener esa atención. ¿Sí? Entonces, iniciar con algo interesante. Un ejemplo, un testimonio, alguna anécdota, alguna parábola que puedan conocer, ¿verdad? No me refiero a la parábola del Evangelio, alguna analogía, alguna imagen que puedan realizar, que puedan presentar. Entonces, porque de lo que se trata es de captar la atención del público. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Introducción. Fíjense, me traje una intervención, es el Papa Francisco. Todos los domingos a las 12 del mediodía en Plaza San Pedro sale desde una ventanita ya bien alta, ¿verdad?, a dar un mensaje a toda la gente que ha ido allí a rezar el Ángelus en esta época de Pascua. Se llama el Regina Coeli. Entonces el Papa Francisco hace 15 días más o menos dio una intervención que es magnífica para lo que yo les voy a explicar ahora, porque el Papa habla en esa intervención que hace, está pero bien marcada, una introducción, 3 puntitos y una conclusión. Genial. No les digo que se preocupen de escribirlo todo y tal, porque traigo la hojita que se la voy a dar después, si no van a estar ahí viendo, no van a poner atención, ¿no? Entonces, pero les he hablado de la introducción, comenzar lo más interesante, un ejemplo, un testimonio, una anécdota. Se trata de captar la atención del público. El Papa Francisco, en esa intervención que realiza los domingos en Plaza San Pedro, tiene, si acaso, 6, 7 minutos, 5 minutos a veces, no tiene mucho. De hecho, las homilías del Papa Francisco no es que duren 15 minutos, rarísimo la vez que ha llegado a 10 minutos, 11 minutos, ¿verdad? Pero el Papa rapidito. Y entonces vean la introducción que pone el Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy nos habla del vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros. Para hacerlo, Jesús utiliza una imagen tierna, una imagen hermosa, la del pastor que está con las ovejas. Y lo explica con 3 verbos. Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 3 verbos, escuchar, conocer y seguir. Veamos estos 3 verbos. Introducción, bellísimo. Entonces, vean qué capacidad, ¿no?, la que tiene el Papa de saber decirnos algo en los primeros 30 segundos. Ya nos quedamos con 3 palabras que son las que va a desarrollar, y en Plaza San Pedro 2000 personas ya saben de qué está hablando el Papa y no hay manera que se pierda. Entonces, esta intervención particularmente tiene esa estructura bella. Entonces, hermanos, la primera parte, introducción. Segundo punto, o segunda parte, ¿no?, de una predicación. Pongan allí estructura. Estructura. Acerca de la estructura, vean, cuando uno va a tener alguna intervención, a predicar y todo, hay que tener un esquema, hay que tener un esquemita. Así sea, hermanos, un pedacito de papel, así sea en el ticket que le dieron en el bus, que escriba 3 palabras, que le van a guiar. ¿Sabe por qué? Porque es que, mire, no somos dioses, somos limitados. Imagínense, no sé, probablemente a algunos de ustedes les ha tocado que, hermano, le toca la predicación de la asamblea tal día, a toda la comunidad, de acuerdo, y ese día amaneció con fiebre.
y un poco allí, con calentura, le toca que predicar. Miren, si uno tiene, aunque sea un papelito chiquito, aunque sea con calentura, lo saca adelante. Aunque sea con calentura. Pero si uno no tiene nada preparado, es el doble de difícil. Entonces, tener algo, ¿verdad? Un modelo, un esquema de lo que se va a predicar. Tener claro 2 o 3 puntos que se quieran destacar. Seamos honestos, miren, no aguantamos con más. Es verdad, no aguantamos con más. Con 3 puntitos aguantamos. Ya si el predicador comienza 4, 5, 6 temas y ya no sabe, y habló de adulterio, de robo, de fornicación, habló del chisme de la vecina, habló del párroco, habló del compadre, habló ¿de qué quiso hablar este hombre? Y puede pasar 50 minutos. Como le pasó a algún hermano por allí, ¿verdad? Que le dijeron, mire, tiene 20 minutos para predicar. Y a los 30 minutos iba a ver el reloj. Y llegaba a 40 minutos y viendo el reloj, 60 minutos y viendo el reloj, 80 minutos y viendo el reloj. ¿Por qué? Porque no hallaba dónde aterrizar. No hallaba dónde aterrizar. Les digo esto, yo sé que a nadie de ustedes le pasa eso. Pero hay que, 3 puntos, no aguantamos con más. La gente se queda con 2 palabras, 3 palabras, más de 3 palabras. Entonces, la estructura. Por eso, esta intervención del Papa me gusta, porque aquí en la estructura, yo se las he dividido: introducción, estructura. Y aquí les puse resaltado, ¿no? En primer lugar, las ovejas escuchan la voz del pastor. Y el Papa desarrolla esto sobre la escucha. Él nos conoce. Este es el segundo verbo que se refiere al buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Y el Papa habla del conocimiento. El tercer verbo, las ovejas que escuchan y saben que son conocidas, siguen. Seguir. Escuchar, conocer y seguir. 3 puntos tiene el Papa. ¿Quién no se va a aprender eso? Fácil. Me llama la atención porque es verdad que ese domingo el Evangelio eran apenas escasos 3 versículos. Pero imagínense que el Papa, con medio versículo, se hizo la homilía. Es llamativo cuando un hermano predicador, un catequista, agarró un capítulo entero de un Evangelio, que es duro. La multiplicación de los panes. Mateo 10, del 1 al 42, hermano. Prepárense. 50 horas sentados allí para lograr sacarle, ¿no? Si queremos decir algo serio. Entonces, miren, inevitablemente en una predicación toca elegir, toca seleccionar. ¿Qué es lo que usted quiere decir? De tal manera que en la estructura 3 puntos. ¿Se acuerdan de los 3 verbos de la homilía del Papa? ¿Cuál era el primero? Escuchar, conocer y seguir. Escuchar, conocer y seguir. Es fácil. Escuchar, conocer y seguir. 3 verbos. Entonces, fíjense, esto que he hecho ahorita es un ejercicio que se los doy también como recomendación. Dense cuenta ustedes qué difícil, que todos están tomando nota y prestando atención. ¿Y cómo se hace difícil seguir todo? ¿Se imagina usted en una asamblea de una velación de un hermano allí, que tiene allí 40 que lo están oyendo, 40 que están tomando café con pan y otros 40 ya chileando? ¿Cómo hacemos para llegar a verdad? Entonces, un tips, ¿verdad?, en la estructura de la predicación es intentar ir haciendo un resumen de lo que usted va hablando, ir repitiendo un poco de lo que va hablando. No puedo hacerlo aquí, pero por ejemplo, se podría leer todo sobre la escucha. Y después, ¿de qué hemos hablado, hermano? De la escucha. Leemos todo sobre el conocimiento. ¿De qué hemos hablado, hermano? De escucha y conocimiento. Tercer lugar, sobre el seguimiento. ¿De qué hemos hablado, hermano? De escucha, conocimiento y seguimiento. Y vamos allí martillando, repasando, que la gente, ¿verdad?, vaya interiorizando y teniendo en su mente aquello que usted quiere decir. De tal manera que en la estructura de la predicación
que haya, ¿verdad?, alguna manera de ir repitiendo, de ir recalcando el mensaje, también para llamar la atención, ¿verdad?, seguir manteniendo la atención. Bien, otra cuestión que tiene que tener la estructura de una predicación es que se presente efectivamente la idea principal. Atención, les dije en la introducción, presenten lo más interesante, no lo más importante, no necesariamente. Puede ocurrir que lo más interesante coincida con lo más importante, pero en la estructura usted tiene que transmitir efectivamente la idea que quiere. Miren, también se requiere bastante ejercicio y trabajo esto. Yo les confieso, como sacerdote hay veces que he terminado la homilía dominical y no sé si transmití bien lo que quise decir. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Que uno termina la homilía, 15 minutos, 20 minutos de homilía y da a veces esa sensación de que no sé si dije lo que quería decir, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta no es una excusa y para que nos conformemos, ¿verdad? Pero sí hay que tener claro que yo tengo que transmitir efectivamente una idea, un mensaje. Por eso, de hecho, ¿no?, en las asambleas de la renovación carismática, el primer mensaje, el segundo, ¿cuál es el mensaje que nos dio el hermano? Pues miren, no lo sé porque habló de todito. ¿Y cuál es el otro mensaje que dio el otro hermano? No sé porque también el otro hermano empezó a decir, como dijo el hermano, como dijo el otro hermano, como dijo el otro hermano, como dijo el padre en la misa. Y entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Sí? Entonces, se requiere de bastante trabajo, pero ténganlo ustedes en sus apuntes, tengan escrito eso, transmitir o presentar, ¿verdad?, efectivamente la idea principal. No debe quedarse en conceptos, sino que debe partir y llegar a la vida diaria con ejemplos, preferiblemente personales. Es decir, los ejemplos siempre nos ayudan. Tocar, comenzar, ¿verdad?, tomando nota de algún suceso que haya ocurrido recientemente, que lo conozcamos todos también. Si yo me pongo a hablarles ahorita del último invento de comida que hicieron los japoneses con cangrejo y calamar, padre, ¿qué está hablando? ¿De cuál? ¿Le fumó a vos? No, hay que intentar, se requiere, es difícil, pero se puede y se aprende, a intentar sacar un ejemplo en el que todos nos sintamos involucrados, que por lo menos lo conozcamos todos, ¿sí?, que no se nos haga difícil conocerlo. Entonces, para no quedarnos solamente, ¿verdad?, en conceptos. Evitar leer, naturalmente leer lo indispensable, ¿no?, sin que el público pierda la atención. Para mí ha sido un reto y una tarea esta presentación también, no crean ustedes, porque ahorita les he dicho varias cosas de memoria, la veo, la línea y tengo que decir, porque si yo me pongo evitar leer, naturalmente leer solo lo indispensable, sin que el público pierda la atención, saber leer, ya alguno de ustedes ya está pescando. Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros, sí, a guiarnos, pero mantener la atención. Fíjense, voy a adelantar a propósito de esto una anécdota del Papa Francisco. Hay un periodista italiano, Andrea Tornielli, que le ha hecho varias entrevistas y escribe muchas cosas sobre el Papa, y en un libro, entrevista que hizo del Papa Francisco, el Papa Francisco habla de cómo él hace para lograr transmitir un mensaje a la gente. Y dice literalmente ese libro, lo que recoge, ¿verdad?, de la entrevista del Papa, dice: todavía en la actualidad, prosigue el Papa, sigo buscando los ojos de la gente, dice. También aquí en la Plaza San Pedro, cuando yo saludo está la masa, pero no la veo como masa. Trato de ver por lo menos a una persona, un rostro preciso,
A veces es imposible debido a la distancia. Es feo cuando estoy muy lejos. A veces lo intento sin lograrlo, pero lo intento. Si lo intento, veo que hay algo, que surge algo. Si veo a uno, tal vez los demás se sienten vistos también, dice el Papa. No como masa, sino como individuo, como persona. Yo veo a los individuos y todos se sienten vistos. Yo veo a una persona y todos se sienten vistos. Es decir, porque hay una, de verdad, que está prestando atención. Vean, esto también se requiere de una cierta personalidad y una cierta práctica, por el motivo que, no me dejarán mentir, a veces uno predicando comienza a ver la lámpara que ya va a caer, empieza a ver el techo, allá, porque fíjense, hermanos, que es que les quería contar una cosa y tal, y ya, ¿verdad? Nos perdemos, cuesta. Entonces, saber transmitir. Bien, entonces, evitar leer lo indispensable y transmitir. Muy bien. Tercer punto, conclusión. Tercer punto de una predicación. Tercer punto. Bien, lo que yo he escrito aquí en la conclusión es esto, ¿no? Que el cierre debe convencer, impactar y emocionar a la audiencia. Convencer, impactar. Miren, difícil que uno convenza, impacte y comprometa. Aunque sea una cosa, lo leo. Aunque sea algo, ¿verdad? De eso. No digo que las tres cosas, bien difícil. Pero algo de eso. Convencer, impactar, emocionar. Pongo aquí también, usa tu presencia, carisma y liderazgo. Hay un muchacho en mi parroquia que en cierta ocasión le corregí por el motivo de que catequista de niño, ¿verdad? Tampoco le voy a exigir gran cosa, pero a veces llegaba a dar la catequesis o incluso alguna actividad grande, parroquial con jóvenes, y llegaba con una camisa que es la mitad por afuera y la mitad metida aquí, y con sus pants que por aquí bien arriba y por el otro por abajo, y un poco sucio, y con la chancleta una media rota y la otra aquí, una uña cortada y la otra uña toda tierrosa. Feo. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero, hermanos, el predicador una presencia debe de tener. No es que el Señor sabe trabajar con siervos inútiles, sí, pero no sucios, no desordenados, no muy despeinados. A algunos no le agarra vuelta el pelo, pero a usted le agarra vuelta el pelo, bien cabal. Entonces, usar la presencia, ¿verdad? El carisma, el liderazgo para concluir. Debe incitar a la acción y al compromiso de la audiencia, mostrar cómo poner en práctica en la familia los conceptos compartidos. Vean, el Papa termina esta intervención de ese Regina Coeli en San Pedro el 8 de mayo de este año, diciendo, fíjense, en la conclusión, y yo, dice, me dejo solo amar por Jesús, y de dejarme amar paso a conocerlo y a imitarlo. El Papa pone allí, ¿no? Dejar amarse para conocer a Jesús y para imitarlo también. Si yo conozco a alguien, esa persona me va a admirar, la voy a admirar y voy a querer ser como él. Entonces el Papa hace esa pregunta personal, fíjense, eso es particular del Papa Francisco, que no dice, ¿y nosotros? No, dice, ¿y yo? Que la Virgen Santa nos ayude a escuchar a Cristo, a conocerlo cada vez más y a seguirlo en el camino del servicio. Escuchar, conocerlo y seguirlo. Amén. Precioso. Una estructura, una cosa bella. Bueno, pues, ya deseara yo llegarle a los talones al Papa Francisco en la presentación de la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo hace maravillosamente. Hermanos, algo he querido transmitirles, una pedagogía.
introducción, estructura y conclusión de una predicación. Ojalá que estas palabras les sirvan y todo lo que vayamos también escuchando a lo largo de esta mañana. Yo he traído solamente 50 copias. Ayúdenme a repartirlas, hermano, por favor. Entonces, reparta allí, denle un poco a él para que él me ayude por ese lado. Procuren en todas las parroquias que haya alguna copia de esa y el padre que les haga una fotocopia, porque solo 50 traje. Pero aquí yo les doy la intervención mía en la primera parte. La segunda parte yo ya no puedo hablar porque ya no tengo tiempo, pero les doy un anexo, errores comunes. Léanlos, no son cosas difíciles, complicadas. Les pongo ahí recursos recomendados para la predicación, ¿verdad? Pero eso, allí los párrocos que les ayuden también a adentrarse más en esto. Muy bien, yo tengo aquí 2 fotocopias más, ¿verdad? Si hicieran falta, pero no las tengo engrapadas, pero seguramente les van a servir. Muchísimas gracias por su atención y ahora el Padre Pedro va a tener la segunda parte de esta presentación.